Estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Lo prometido es deuda, ¿cierto? Yo les había prometido una cápsula explicativa sobre modelos a escala, que fue uno de los tópicos que no pudimos abordar en la última clase por conceptos de tiempo, pero es bastante sencillo, entonces espero que con esta cápsula explicativa quede este tópico un poco más claro. Como pueden ver acá, ¿cierto? Esta presentación es de María Pizarro, entonces le agradecemos a ella por brindárnosla. Está bastante buena, entonces me quise apoyar en esto para poder explicarles. Ya, la escala entonces acá dice es la razón o cociente también se puede llamar, entre las medidas de un objeto dibujado o las medidas de un plano, ¿sí? Y las medidas reales que tiene el mismo objeto. Entonces generalmente se puede escribir de dos formas, como una razón, A es a B, ¿cierto? Como una fracción también. Entonces, A es a B. Siempre entonces, si que nosotros lo anotamos de esta forma, en la parte de arriba tiene que ir la medida del dibujo o del plano, y en las partes de abajo las medidas reales. Siempre tiene que haber una cierta concordancia con respecto a eso, un orden. Ejemplo, si la escala es 1 a 500, significa que, si estamos hablando, por ejemplo, de centímetros, y estamos viendo un plano, significa que 1 centímetro del plano equivale a 5 metros o 500 centímetros en la realidad, ¿sí? 1 centímetro del plano equivale a 500 centímetros en la realidad. Nosotros sabemos que 100 centímetros es un metro, por lo tanto, acá por esa razón colocan 5 metros también, ¿sí? Traten de acordarse o tratar de interiorizar ciertos cambios en las medidas. De centímetro a metro es bastante utilizado, entonces tenemos que aprendernos que un metro son 100 centímetros. Las escalas se usan en dibujo técnico, en plano, en mapas, y en realidad se ocupan eh, en varias disciplinas. Acá hay ejemplos de escala, aquí se ve muy mal, así que me voy a saltar estas partes. Vamos a ir a lo más concreto y lo más práctico, ¿sí? Por ejemplo, acá dice 1 centímetro del plano corresponden a 25 metros en la realidad. Entonces la escala sería 1 es a 2500, ¿sí? 1 es a 2500. 2500 centímetros es exactamente lo mismo, ¿cierto?, que 25 metros. Recuerden que solamente para pasar metros a centímetros basta con agregar dos ceros, ¿sí? Con eso basta. Entonces dice acá, sobre una carta marina de escala 1 es a 50.000, es decir, 1 centímetro del plano, ¿cierto? Son 50.000 centímetros en la realidad. Se mide una distancia de 7,5 centímetros entre dos islotes. 7,5 centímetros. Y acá nos preguntan qué distancia real hay entre ambos. Entonces, nosotros dijimos que, fíjense acá abajo, este 1 equivale al plano. Este 1 equivale al plano, y estos 50.000 equivalen a la realidad. Acá nosotros formamos una proporción donde en la parte de arriba, sí o sí, tiene que ir la medida del plano, y en la parte de abajo, sí o sí, tiene que ir la medida real. Es lo que le hablaba en un principio, ¿cierto? Si arriba colocamos la medida del dibujo o del plano, acá, ¿cierto?, en la otra parte de la proporción, también tiene que haber concordancia con eso, y también debo colocar la medida del plano o del dibujo. Si me están preguntando entonces por la distancia real, nosotros colocamos 50.000, que es la distancia real en el denominador, por lo tanto mi incógnita, que es una distancia real, tengo que colocarla también en el denominador. Entonces, los numeradores me dan, ¿cierto?, la distancia en el plano, mientras que los denominadores me dan las distancias reales. Esto se resuelve exactamente igual como una tabla de 3, ¿cierto?, que me imagino que ya la sabemos resolver. Multiplicamos cruzado, ¿cierto? Dividimos por el que sobra. Siempre así. Siempre, siempre así. ¿Quiénes son los que se multiplican entonces? Siempre los que están cruzados. Entonces tengo que multiplicar 50.000 por 7,5, y el resultado finalmente dividirlo por 1. Pero una división por 1, ¿cierto?, nos deja todo igual, entonces es un poco irrelevante. Vamos a ver acá.
Entonces acá, ¿cierto? Se realizó la operatoria que les había comentado hace unos instantes, ¿cierto? Se multiplicó el 50.000 por el 7,5 y ese resultado, ¿cierto? Se divide por el 1 que está acá. 7,5 por 50.000 da 375.000 centímetros. Si eso se pasa a metros, basta eliminar dos ceros. Eliminamos dos ceros, nos queda solo uno. Acá está, solo uno. Entonces nos quedan 3.750 metros. Para pasar metros a kilómetros, aquí lo pasaron a kilómetros, debemos dividir entre 1000, ¿sí? Y si nosotros queremos pasar desde centímetro a kilómetro, dividimos por 10.000, ¿sí? Entonces, para pasar de metro a kilómetro, dividimos por 1000, y para pasar de centímetro a kilómetro, dividimos por 10.000. En un mapa dice, a escala 1 es a 1.500.000, la distancia entre dos ciudades es de 2,5 centímetros. Y nos preguntan, ¿cuál es la distancia real entre esas dos ciudades? En la parte de arriba, en el numerador, está, ¿cierto?, la distancia del mapa o del plano, por lo tanto, los 2,5 centímetros que también corresponden a la distancia del mapa, los debo colocar en la parte de arriba. En la parte de abajo coloco el 1.500.000 y en la parte de abajo a la derecha coloco mi X porque me están preguntando justamente por una distancia real. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, multiplicamos cruzado, dividimos por el que sobra, entonces multiplicamos 2,5 por 1.500.000 y eso da 3.750.000, que equivalente en kilómetros serían 375 kilómetros de distancia real entre esas dos ciudades. Acá nos preguntan entonces cuál será la distancia en ese mapa entre dos ciudades cuya distancia real es de 360 kilómetros. Entonces, fíjense en lo que pasa acá. Se dejó todo en kilómetros, ¿sí? Si dividimos por, estos son centímetros, si dividimos por 10.000, basta quitar, ¿cierto?, 4 ceros, 1, 2, 3, 4, y nos queda 150. Acá está, 150. Entonces, 1, en la parte de abajo va el 150, que ahora no estamos hablando de centímetros, estamos hablando de kilómetros, distancia real. En la parte de arriba ahora colocamos la X, porque nos están preguntando cuál será la distancia en el mapa. Como nos están preguntando la distancia en el mapa, nuestra incógnita está en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo está la distancia real, que es la que nos dan, ¿cierto?, que son 360 kilómetros. 360 kilómetros. Ahora tenemos que multiplicar cruzado y dividir por el que sobra. Obviamente no podemos multiplicar ellos dos porque está mi incógnita. Entonces para multiplicar cruzado, multiplico 360 por 1. 360 por 1. Ahí estoy multiplicando cruzado. Y luego de hacer esa multiplicación, divido por el que sobra, que en este caso es 150. 360 por 1 me queda 360. Y 360 dividido en 150 nos da 2,4 centímetros. Entonces, en el mapa, esas dos ciudades, ¿cierto?, si están separadas en una distancia real de 360 kilómetros, si el mapa está a escala y está perfectamente diseñado, ¿cierto?, debiese haber una diferencia entre esas dos ciudades de 2,4 centímetros. Acá nos dan otro ejemplo, ¿cierto?, de dibujo a escala, que en realidad no es de mucha relevancia para lo que estamos estudiando. Esto es mejor. En un dibujo dice, la escala es 3 es a 10. 3 centímetros en el mapa representan 10 centímetros en la vida real. ¿A cuántos centímetros en la realidad corresponden 7,5 centímetros en el dibujo? Colocamos acá, ¿cierto?, a la izquierda nuestra razón, que es la que nos dan en un principio del enunciado, 3 es a 10, y esto tiene que ser igual, ¿cierto? Aquí formamos la proporción, y en la parte de arriba colocamos 7,5 porque es la distancia que está en el dibujo, ¿verdad? Y en la parte de arriba nosotros ordenamos la distancia en el dibujo, mientras que en las partes de abajo nosotros ordenamos las distancias reales. Por lo tanto, para calcular nuestra X, basta multiplicar cruzado, dividir por el que sobra, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Multiplicamos cruzado, es decir, multiplicamos 10 por 7,5, y a ese resultado lo dividimos por 3. 7,5 por 10 da 75, 75 dividido en 3
25. Entonces, esos serían los centímetros reales a los cuales corresponderían 7,5 centímetros en el plano o en el dibujo. Y para finalizar, acá hay una escala que nos preguntan, ¿qué escala se usó para ampliar el segmento rojo? ¿2 es a 6 o 1 es a 3? Si nosotros nos fijamos, acá hay dos cuadraditos, 2, y en la parte de arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2 es a 6, ¿verdad? Pero al igual que en todo tipo de fracciones, acá también podemos usar la simplificación. Por lo tanto, decir 2 es a 6 o decir 1 es a 3, en estos casos, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Así que podemos usar ambas. Aquí se termina la presentación y para finalizar vamos a realizar un ejemplo, que lo tengo aquí, sobre justamente este tópico. Vamos a activar el lápiz y vamos a leer. Dice, el plano de un dormitorio rectangular está en una escala de 1 es a 10. 1 centímetro equivale a 10 centímetros en la realidad. Si el plano del dormitorio, si el largo, perdón, del dormitorio en el plano es de 60 centímetros es el largo, lo vamos a anotar como información acá abajo, el largo es 60 centímetros, ¿cierto? Esto es en el plano. En la realidad, claramente, ¿cierto? Va a ser otra medida. Y el ancho es 50 centímetros, también en el plano. Entonces, el ancho es 50 centímetros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La alternativa 1 o la afirmación 1 dice el ancho del dormitorio es de 5 metros. Es decir, nos están dando la medida que es real. Nosotros tenemos que calcular la medida real. Formamos nuestra proporción. 1 centímetro del plano, equivale a 10 centímetros de la realidad. ¿A cuántos centímetros de la realidad, cierto? Nos están preguntando por la realidad. Y acá en el ancho, ¿cierto? Nos están preguntando por el ancho. El ancho es 50 en el dibujo. Entonces, en la parte de arriba nosotros estamos colocando las medidas del dibujo. 50. ¿Sí? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Para obtener x, multiplicamos cruzado, dividimos por el que sobra. 50 por 10 nos da 500. Si a 500 lo divido por 1, me sigue dando 500, por lo tanto, ese es mi resultado. Y nos están diciendo que el ancho es de 5 metros. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, si yo tengo acá 500 centímetros, ¿cierto?, claramente su equivalencia va a ser 5 metros. Recordemos que para pasar desde centímetros a metros, basta eliminar, ¿cierto?, 2 ceros. Por lo tanto, estos son centímetros, y esto es exactamente igual que nosotros digamos que son 5 metros. Por lo tanto, la afirmación 1 es correcta. Vamos a la afirmación 2. Si en el dormitorio hay una cama de 2 metros de largo, entonces en el plano la representación de la cama tiene un largo de 0,2 metros. Estamos hablando de metros esta vez. Pasémoslo a centímetros, que nosotros estamos trabajando en centímetros. Vamos entonces a ver la afirmación 2. En la afirmación 2, nosotros vamos a formar nuestra proporción. Nosotros sabemos que 1 centímetro equivale a 10 centímetros en la vida real. Y acá nos están dando que el dormitorio, ¿cierto? Si en el dormitorio hay una cama de 2 metros de largo. Es decir, nos dieron una medida real. 2 metros. Yo lo quiero transformar a centímetro. 200. Y la medida del mapa nos dicen que es 0,2 metros. Si nosotros lo pasamos a centímetros, serían 20 centímetros.
Por lo tanto, si yo resuelvo esta proporción y encuentro un valor de 20 centímetros, claramente estaría correcta esa alternativa. Y si no, no la marcamos. Entonces, para obtener el valor de x, multiplicamos cruzado, dividimos por el que sobra. 200 por 1, me queda 200, y 200 dividido en 10, me da efectivamente, ¿cierto? Si yo elimino ese 0, a ver, denme un segundo, se me desactivó el lápiz, vamos a activarlo de nuevo, ahí sí. Si yo elimino un 0 con un 0, me da 20, efectivamente, la alternativa 2 también es correcta. Vamos a la 3. Si se quiere ampliar el largo del dormitorio en 1,5 metros, entonces el largo, ¿dónde estaba el largo? Acá. Pero aquí lo teníamos en el dibujo, ¿cierto? No en el real. Entonces, si se quiere ampliar el largo del dormitorio en 1,5 metros, entonces el largo del dormitorio en el nuevo plano sería de 75 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el largo real de este dormitorio. Lo vamos a hacer acá. Afirmación 3. Formamos también nuevamente nuestra proporción, ¿cierto? 1 es a 10, como 60, ¿cierto? Que es el largo del dormitorio, es a x, para obtener el largo real. Multiplico cruzado, divido por el que sobra. 60 por 10 me da 600. Si 600 lo divido por 1, me sigue dando 600, por lo tanto lo dejo igual. Estos son centímetros. Si yo le quiero pasar a metros, basta eliminar 2 ceros y me queda que el largo real del dormitorio son 6 metros. Si a este largo yo le añado 1,5 metros, nos quedaría, ¿cierto?, el largo en 7,5 metros. Si nosotros lo pasamos a centímetros, claramente serían 750 centímetros. Y nos están preguntando por el largo que tendría este dormitorio en el mapa. Nosotros formamos de nuevo nuestra proporción, 1 es a 10, como en la parte de arriba iría nuestra x porque nosotros necesitamos calcular la distancia que iría en el mapa. Y mientras que la distancia real nosotros ya la tenemos y es, o el largo real ya lo tenemos y es 750. Multiplicamos cruzado, dividimos por el que sobra. 750 por 1 me queda 750 y 750 dividido por 10, 750 dividido por 10, eliminamos un 0 con un 0 y efectivamente nos dan 75 centímetros. Por lo tanto, nuestra alternativa, si nos están pidiendo las verdaderas, serían todas. Bueno, esa fue entonces la cápsula explicativa con respecto a modelos de escala. Si ustedes tienen alguna duda, una vez que vean esta cápsula explicativa, pueden consultarme sin ningún tipo de problema, vía mail, vía WhatsApp, o en nuestros próximos encuentros virtuales, ¿cierto?, los días miércoles al mediodía. Así que eso, espero que estén muy bien, espero que haya quedado claro igual un poco a qué va estos modelos a escala. Si nosotros sabemos, ¿cierto?, formar las proporciones y somos ordenados, colocar arriba las distancias, ¿cierto?, del plano, en la parte de abajo las distancias reales. Si seguimos cierto orden, no debiésemos tener problema para calcular este tipo de problemas. Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho y estamos en contacto.